Hola, muy buenos días y quiero invitarles hoy a participar en nuestro webinar con nuestra amiga Damaris Martín, que nos va a estar acompañando y contándonos un poco sobre los primeros compradores, qué ayudas pueden tener como primeros compradores y otros detalles que vamos a estar conversando. Bienvenida, Damaris. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí para para dejarles saber cómo trabaja las asistencias diferentes que hay. Mi nombre es Damaris Martín, yo trabajo para Capstone y llevo mucho tiempo en la industria. Me encanta lo que hago, ayudar a primeros compradores, a todo tipo de personas. Y tengo muchos productos que puedo ayudar a las personas que son primeros compradores. Número uno está dependiendo de donde la gente compra. Por ejemplo, si quieren comprar en Dade County, están los programas para Dade County, que es Miami, Kendall, Homestead, Hialeah, todo, cubre todas esas áreas. Entonces, tengo un programa que es de $35,000 que le puedo dar a las personas. No tenemos que esperar para el Hometown Hero, que todo el mundo espera una vez al año. Este programa lo tienen siempre. Lo único que este programa sí demora un poquito más para cerrar, pero sí puedo darle esos $35,000. Y con esos $35,000 puedo combinar otro programa que le puedo dar $28,000 si cualifica a la persona, si no es 14,000. Que Precisamente, Damari, ya que estás tocando este punto y que no tenemos que esperar a lo que es el programa de Hometown Heroes, que como tú decías, se abre una vez al año, ¿cuáles serían los requisitos, digamos, los fundamentales para tener una idea si los clientes, primeros compradores, pueden entrar en este programa? Ok, uno de ellos, el de $35,000 y el de 28,000 o 14, antes tenías que ser primer comprador. Ya eliminaron eso, que eso abre las puertas a muchas otras personas. Ellos lo que necesitan es que, por ejemplo, si tú tienes una casa, no puedes ser dueño de casa cuando vayamos a cerrar el préstamo de nosotros. Si la está vendiendo, todavía puede coger esta ayuda, que eso es una gran diferencia. Ese es en estos dos programas. Ahora, los otros que hay, que son el Hometown Hero o los de Broward, sí tienen que ser primer comprador. Significa que no puede haber estado en ningún título en los últimos 3 años o dueño de casa en los últimos 3 años. Porque hay gente que piensa que porque vendieron su casa hace 10 años ya no son primeros compradores. Sí, todavía son primeros compradores. Mientras que no estén en el título de ninguna casa donde ellos vivan. En el de Broward y en el de Hometown Hero y el de Florida Housing, que son $10,000. Ese es otro programa que siempre está disponible todo el año. Que una vez que un propietario anterior vendió la propiedad, lleva 3 años sin un título de propiedad, vuelve a tener la categoría de primer comprador para este tipo Correcto. de programas de ayudas. Correcto. Ujú, sí, así mismo. Entonces, por ejemplo, para los que estoy hablando de Dade County, que es el de 35,000 o 28,000 y 14, no necesita como lo que le llaman un minimum credit score, un crédito. Sí tengo que tener un crédito para poder hacer el préstamo primario, el primer préstamo que voy a hacer. Por ejemplo, para convencional, el mínimo es 620. Para FHA es 580 y no, como te digo, no requiere. Y el income limit es al 140, lo que le llaman AMI. AMI es Average Medium Income en la ciudad de Miami y es bastante alto. No es como el programa que tengo de Broward o el Hometown Hero que te limita a cierta cantidad. Ese programa es un poco más flexible en esa parte, pero sí piden más documentos. Los de Dade County, ese tipo de programa, te piden 3 meses de estados de cuenta, te piden un mes completo de pay stubs, te piden 2 años de tax returns, aunque no seas self-employed, aunque trabajes con W2, ellos quieren ver los taxes, porque en los taxes les enseñan si, por ejemplo, tú tienes otras personas que viven en la casa. Y si son menores de 18 años, no hay problema, pero cuando son mayores de 18, puede ser que trabajen. Y entonces me piden los taxes de esa persona, aunque esa persona no vaya a estar en el préstamo. Tengo que incluir lo que le llaman el household income, que es el income de todo el mundo que va a vivir en esa casa. Ese es para los productos de Miami. Perfecto. Te referías en cuanto al crédito y mencionaste un estándar de créditos para el FHA y para el otros préstamos.
para tener claridad en algo, y es una pregunta que tienen muchos los nuevos compradores, ¿no? Que les Ujú. falta un poco, que están buscando información y que quieren conocer más. El crédito tendría que ser perfecto para entrar en algún tipo de compra y préstamo. No. Em, para el Hometown Hero, tiene que tener un 640. Ok. Es el único que requiere. Y el de $10,000 que tengo, que es otro programa que se llama Flora Housing, que lo da el mismo, la misma compañía que hace el Hometown Hero, sí requiere el 640. So, si no tienes el 640, no puedes coger, no hay excepción. Pero en estos otros que yo te digo, el de Broward o el de Dade County, no tienes que tener ese minimum score. Pero sí tengo que tener un 620 para convencional o un 580 para FHA. So, no tienes que tener el crédito perfecto, porque una persona que tiene un 580, el crédito no está muy bueno que se diga, pero todavía puedo hacer el préstamo, todavía pueden comprar. Y yo los he hecho con 580, y ahora, el de 580, si la persona tiene un 580, definitivamente tiene que ser FHA, no hay de otra. Pero si tiene un 620, es difícil conseguir una preaprobación convencional con un 620. So, típicamente lo voy a tener que poner FHA, quiera yo o no. Porque también entonces el pago mensual le queda muy alto porque el Private Mortgage Insurance, que se llama PMI, eso es las personas que dan menos del 20%, les va a salir súper alto con un convencional, porque el PMI en convencional es basado en el crédito de la persona. Mientras más alto tú tengas el crédito, como un 780, pagas bien poquito. Si lo tienes en un 700, pagas más. Imagínate en un 620, es inalcanzable, como $500 al mes. Entonces ahí yo lo pongo en un FHA, Sí, que en FHA no importa, no importa que sea que tú tengas un 580 o tengas un 700, con FHA vas a coger el mismo factor para el PMI. So, entonces el préstamo para sería tener FHA. un poquito de claridad, al tener un crédito menor, lo que nos va a influenciar en el pago mensual del el préstamo de seguro, que es como el PMI. El PMI. Este PMI va a ser un poco más alto si tienes más bajo el crédito. Y esto es lo que Correcto, determina, también inclinado un poco a lo que es la tasa de interés, el crédito, ¿correcto? correcto, pero mira la diferencia. En FHA, aunque, bueno, si tienes un 580, claro que va a ser basado en eso, pero si tienes un 620 y tienes un 620 convencional, el interés es más bajo en FHA que el convencional. So, tú sabes, cuando miras a ver, es un mejor préstamo. Entonces, ahí es donde yo determino y miro y veo cuál es el préstamo que le conviene más a la persona para que le quede el pago más bajo, más, tú me entiendes, como dicen, confortable, que se sientan que pueden hacer ese pago. Entonces, le daría el FHA. Sí, y ahí sería como hacer un análisis de cada caso, que por supuesto es precisamente lo que hacemos, ver cada caso Ujú. es el que mejor se ajusta a la situación de cada persona y cuál es el que Exacto, le va a beneficiar a largo plazo a de los largo plazo. mensuales. Yo he tenido personas que vienen a mí que quieren el Down Payment Assistance y cuando yo les enseño esa opción y les enseño la otra opción sin el Down Payment Assistance, muchas veces me dicen, no, yo no quiero la asistencia. Me dicen, yo quiero esto. Pero tú sabes, todo el mundo tiene diferentes necesidades y hay personas que de verdad no tienen el dinero y entonces sí lo necesitan, porque el Hometown Hero hay que devolverlo, no es un regalo. El de Broward County en 15 años, después que tú estés 15 años, sí, no lo tienes que pagar. Y este que te digo de 35,000 y el otro, tienes que vivir en la propiedad mínimo 20 años en uno y en la otra 30 años. So, si cambia o refinancias, tienes que pagar ese dinero. Sí, So, no es un regalo. muy importante tenerlo en cuenta que no, este tipo de préstamos no son, estos tipos de ayudas Ujú, no son regalos, es ujú, dinero que en algún momento tienes que devolver, ya sea que vendas la casa, ya sea que refinancies, y ujú. si le haces un hilo a la propiedad también o no. No, no, típicamente no permiten eso porque no puedes hacer un subordination.
lo que Ok, le llaman, porque tienes la otra hipoteca. So, ok, ya eso sería como un refinanciamiento y van a sacar dinero, entonces ellos quieren su dinero, ¿me entiendes? ok. Si lo haces, tienes que pagarles a ellos. Ok, Damaris, hablando de lo que es dinero, para un primer comprador, ¿cuánto estaríamos hablando que fuera lo necesario para tenerlo como down payment? Porque a veces las personas piensan que tienen que tener todo el dinero para tener un poquito de claridad en esto y si estas ayudas pueden servir para el El down inicio payment. de las propiedades, sí. Claro que sí. So, por ejemplo, para hacer un ejemplo rápido, el Hometown Hero, muchas veces lo único que requieres es 5,000 o 6,000 dólares para tú poder comprar una casa. Estamos hablando de algo en 400 algo. Mientras más alto es el monto, menos dinero tiene que traer la persona. ¿Por qué? Porque el Hometown Hero es basado en el monto del préstamo. Es el 5% del préstamo. So, si son 400, es decir, el préstamo, no la compra de la casa. Si es 400,000, el monto del préstamo, entonces tú lo haces por el 5%, les voy a dar de ayuda 20,000 dólares. Si es 200,000 el monto, nada más les voy a dar 10,000. So, Oh, entonces, mientras más alto es el precio, más ayuda yo te doy y menos dinero tienes que traer a la mesa. Y ok, entonces, hasta con 5,000 dólares en una propiedad de 400 y para arriba, no necesitas más que eso. Que eso es menos de lo que necesita una persona si va a rentar, porque a veces las rentas, si son 3,000 dólares, son 3,000 de inicio, 3,000 de depósito y 3,000, ahí mismito se te van 9,000 dólares. Con exacto. un programa así, con 5,000 o 6,000 dólares ya tú puedes comprar. Y no solo con este, con el otro de las ayudas también, dependiendo qué tipo de ayuda le doy y cuánto les doy, a veces tienen que tener eso un poquito más. Ellos requieren nada más que el 3% mínimo que venga del dinero tuyo. El resto puede ser un regalo o la asistencia. Y la asistencia se puede usar para los gastos de cierre y para el down payment, el inicio, que es el 3% o el 5%, depende de qué tipo de préstamo le doy a la persona. Perfecto, Damari. Damari, en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que comete un primer comprador a la hora de entrar en un financiamiento? Uno de los errores comunes es que ellos mismos eso piensan que necesitan mucho dinero o que necesitan el 20% para dar de down payment. Eso no es así. El primer comprador puede comprar con el 3% mínimo si es convencional, el 3,5% si es FHA. Si no es primer comprador, la gente piensa que tiene que dar el 20%. Eso no es correcto, es el 5%. Ese es otro de los errores. Otro de los errores que cometen muchos los compradores o antes de comprar es van y se compran un carro antes de comprar la casa. Y yo les digo, si tú querías comprar casa, ¿cómo tú te fuiste a sacar un carro? Y entonces la letra son 700 800 dólares. Cosas así. En el crédito, muchas veces también ellos, porque el crédito es muy importante, en el crédito hacen y dicen, no, yo quiero comprar casa, déjame cerrar todas mis tarjetas de crédito. Eso es un error. No las cierres. Lo que haces es no seguirlas usando y tratar de pagarlas y tener la utilización del crédito al 30%. Eso te ayuda a subir tu crédito. Pero no cerrar la tarjeta. Cuando tú cierras la tarjeta que tú llamas a Bank of America, Discover, Capital One, y tú dices, ya yo no quiero usar más las tarjetas, yo no las quiero, no, págalas y déjalas ahí, ponlas en una gaveta, pero no llames a la compañía y dile, quiero cerrar. Cuando tú haces eso, te baja el crédito. Eso es otro error que hacen las personas. Otra cosa que hacen mucho también los compradores y es muy importante, cuando son W2 que trabajan por hora, digamos que ganan 20 pesos la hora, trabajan 40 horas toda la semana. A veces se van de vacaciones o se enferman y deciden no usar su tiempo de enfermedad o de vacaciones y entonces no te pagan, digamos, 2 días de la semana. Cuando yo miro las colillas de pago, si yo te estoy tratando de cualificar con trabajando 40 horas, no te puedo dar las 40 horas si tú te estás cogiendo vacaciones y no te las pagan. O si estás cogiendo días de enfermedad o llegas tarde simplemente y no te quedas esa hora y no te pagan. Porque entonces me dice, sí, pero la semana que viene yo voy a empezar a trabajar 40, pero yo voy a saber con la colilla de pago cuando yo hago las calculaciones de que tú no has trabajado las 40 horas todas las semanas. Y entonces te tengo que dar el income basado en el más bajito y no en el más alto.
Esa es otra cosa que yo les digo mucho a las personas. No, no hagan eso, trata de mantener siempre trabajando tus 40 horas. Por ejemplo, también cambiar de trabajo. Es mejor tratar de quedarse. Si tú vas a cambiar para algo mejor, no importa, pero tratar de quedarte tranquilo en el trabajo, eso mismo de no usar las tarjetas, no ir a Macy's y que te digan que si aplicas por la tarjeta te dan el 20%, entonces eso es un inquiry y eso te empieza a bajar tu crédito sin saberlo. Y cuando van a comprar carro, les corren el crédito por 10 diferentes compañías. Y entonces eso te hace de un 700 a un 650 y eso te afecta. Todavía puedes comprar, pero no es lo mismo, porque mientras más alto tú tienes el crédito, mejor es la posibilidad de tú coger un interés mejor, el PMI, como te digo, bien bajito, es un préstamo más favorable para las personas. Esos son uno de los errores muy comunes. Sí, Y otra cosa que hacen mucho es transferir mucho dinero de una cuenta a la otra. Eso es algo. Y lo otro es tener el dinero no en una cuenta bancaria. El dinero lo tienen en su casa, bajo el colchón, como yo le digo. Y cuando yo les hablo y les digo, ¿cuánto dinerito tú tienes? Y a veces no me quieren decir o me dicen, tengo, y yo le digo, está en la cuenta de banco. Y me dicen, bueno, no. Y yo le digo, ok, ¿dónde está? Me tienes que decir, porque tenemos que ver cómo se va a empezar a depositar ese dinero a la cuenta bancaria que no me afecte a mí, porque dinero bajo la mesa no es aceptable. Entonces, exactamente. tendríamos que hacerlo a lo mejor como un regalo, entonces yo les explico lo que tenemos que hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso de que el dinero precisamente, y nos pasa mucho, que Ujú, no queremos tener dinero en banco y precisamente si alguien está pensando en comprar casa, hay que ver la estructura, si lo tienes debajo del colchón, como decimos frecuentemente, yo ujú, también lo digo, es ver cómo la estructura de ir haciendo depósitos que no sean, que no te vayan a afectar y que no sean un dinero que tenga que entrar como en una revisión de dónde salió. Entonces, ujú. para eso, la asesoría, por supuesto, de nosotros. Y ya que están mencionando regalos, coméntanos un poquitico de ese dinero que se puede usar como regalo para esos primeros compradores. Y no solo primeros compradores, otros compradores también lo pueden usar. Correcto. So, el regalo, cómo funciona es que, por ejemplo, tú tienes el dinero, como digo yo, bajo la mesa, entonces tú tienes a alguien de confianza, tu mamá, tu hermana, un pariente, un amigo, un muy buen amigo, y tú le dices, mira, yo estoy comprando casa, pero este dinero yo no lo puedo depositar en mi cuenta. Tú crees, entonces tú se lo puedes dar a ellos lo pueden ir depositando poco a poco, si es una cantidad muy grande también. Si es más de $10,000, no deben de depositarlo, porque ahí es donde lo reportan a la IRS, es donde reportan esa cantidad. Si tú depositas menos, entonces supuestamente no. Ok. Entonces lo que hacen es que se lo dan a esa persona lo pone en su cuenta y esa persona, vamos a hacer nosotros lo que le llamamos un gift letter, una carta de regalo que dice tu mamá que te va a regalar $5,000. Tú le das ese dinero a tu mamá, ella lo deposita en su cuenta y tu mamá va a hacer un wire transfer a la compañía de título directo. No mandarte el dinero a tu cuenta. Eso no, porque entonces ahí me van a pedir la cuenta de tu pariente y hay personas que no les gusta dar sus cosas personales, ¿ves? Pero si no hay problema y esa persona tiene $20,000 en la cuenta y ellos te van a dar esos 5,000, entonces si nos quieren enseñar su estado de cuenta, no hay problema. Ellos pueden transferirle el dinero al hijo, ¿no? Que van a darle el dinero. Pero lo más fácil es que lo manden el dinero a la compañía de títulos, porque lo único que se necesita ahí es la cartica esa que va a decir el nombre de ellos, el nombre de la cuenta, el número, el banco, y se firma la cartica y ya, y el dinero se transfiere, un wire transfer a la compañía de títulos 2 o 3 días antes del cierre. Y es la forma más fácil de hacer el regalo. Exacto, entonces teniendo en cuenta todas estas cositas que hemos hablado, todas estas opciones de Ujú, ayudas que hay, ¿qué le dirías a esta persona que es nuevo comprador, que está pensando que es imposible para él comprar casa y que sí está viendo con este webinar que estamos haciendo, la posibilidad existe, y ya sea en Miami, en Broward, en otras zonas que por supuesto la Florida da la posibilidad, ¿no? Y son unas más caras, otras más menos caras. ujú. Entonces, ¿qué le pudieras decir a esa persona que hoy está viendo nuestro video y que piensa
en hacer la compra de una casa y que pueda prepararse para usar este tipo de ayudas? ¿Qué necesita ir haciendo? Necesitan irse preparando en el sentido de esto mismo del dinero. El crédito es muy importante, es muy ayuda. Que se vayan preparando con el crédito, no hacer nuevas deudas, no hacer inquiries, tratar de no cambiar el trabajo, quedarse donde están, seguir trabajando su full time, las 40 horas, que no afecte. Por ejemplo, eh, el crédito, como te digo, mantenerlo ahí, no hacer ningunos cambios drásticos para que no le vaya a afectar. El tiempo de comprar siempre es el tiempo que tú estás ready para hacerlo. Si se ponen a esperar que van a bajar los intereses, que va a bajar el precio de la casa, nunca van a comprar, porque siempre el mercado está fluctuando, siempre cambia, sube, baja. Entonces, si el interés baja mucho, las propiedades suben mucho el precio. Entonces, a veces es inalcanzable, porque cuando en COVID pasó que los intereses fueron muy bajitos, la gente tuvieron que pagar arriba de lo que valía la casa para poder coger esa casa. Y muchas personas no tienen 30,000, 40,000. Yo tuve clientes que pagaron hasta $80,000 por una casa, Yo que tuve no lo valía, casos de que pero pagan hasta 100.000 y es un equity que todavía la propiedad no lo ha ganado. exacto. Entonces, tú sabes, pero esas personas quisieron comprar en esa etapa porque estaba el interés bajito. Y yo entiendo, pero ese es un error. Yo para mí es un error, pero no sé qué decirte porque ya el que compró en el 2020, ahora ya las propiedades subieron. Han pasado ya 5 años, casi 4 años. O ya, dependiendo de la zona, esas propiedades han subido. Porque yo hice muchos clientes que ahora mismo están, que quieren comprar una inversión. Y ellos mismos me dicen, Damari, qué bien hice en comprar, aunque yo pagué más por mi casa, porque yo la compré, digamos, en 400, yo pagué 450 y mi casa ahora vale 600. So, sí, sí les vino bien, pero no todo el mundo está preparado para dar ese extra que hay que dar. Habían 50 gente en un open house y vendedor se daba gusto escogiendo cuál oferta iba a coger. Exacto. So, ¿sabes? Si te pones en esa, nunca vas a comprar. No, que no se afanen tanto con el interés. El interés es algo que tú puedes refinanciar cuando bajen. La cosa es comprar ahora, comprar en el momento que tú estás ready para comprar. Y muy importante, Damari, en este momento hay una inclinación a favorecer al comprador, que esto nos está dando la posibilidad de negociar mejor en precios, de negociar ayudas de parte del vendedor para Ujú. nuestro comprador, ya sea para reparaciones, para modificaciones internas, cosas que se pueden Exacto. hacer. Y muy importante, el tema de las comisiones, que todavía hay muchas personas pensando que las comisiones las tiene que pagar el comprador y nosotros como agentes, el trabajo de nosotros es seguir gestionando que el Ujú. vendedor haga la contribución de la compensación del comprador para, por supuesto, pagar nuestros servicios al comprador. Entonces, Ujú. eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta porque ya hoy día no es obligatorio ni de una parte ni de la otra pagar uno o el otro la compensación, pero siempre es negociable ver por dónde vamos a sacar el pago de nuestros servicios, que es muy Correcto. Y eso es muy importante porque ellos piensan que lo tienen que pagar ellos. Y tú vas a hacer lo máximo para tratar de ver que el comprador, el vendedor es el que lo pague. Y hasta ahora, déjame decirte que todos los préstamos que yo he hecho, todos el vendedor está pagando. Yo no he visto que no. Y estoy empezando a ver que el comprador está dando ayuda para el down payment, para el down payment no, perdón, para los gastos de cierre, que es lo que él puede dar. O si cuando se hace la inspección, a veces hay algunas cositas en la inspección y te dan crédito por la inspección también. So, ahora mismo yo estoy cerrando un casito que le dieron $10,000 de ayuda a la persona. Quiere decir que además de las ayudas que tú puedes ofrecer como Ujú. prestamista, son ayudas que nosotros podemos negociar en el proceso y Ujú. quién sabe si a lo mejor lo único que tienes que sacar de tu bolsillo son 3, 4, 5.000 dólares porque todo Exacto. lo demás se está negociando en el proceso y precisamente esa es la función de nosotros, estar todos en sintonía para Claro. tratar de que ese comprador, ese nuevo comprador, la persona que está pensando
que le es difícil o hasta incluso ha llegado a pensar que no va a tener nunca la posibilidad, que sí se puede, cada caso es específico, cada caso lleva una evaluación, pero sí se Claro. puede. Opciones hay. Opciones hay. Y mira, muchas personas hablan muy negativo del Down Payment Assistance y yo lo he hecho, yo lo hago. Yo he hecho programas donde le he dado a una persona $228,000. En este mismo momento, ese programa de los 200,000 no tiene fondos, pero yo sí cerré un caso con esa cantidad de dinero. Y la gente se pensará, eso es imposible. No, no es imposible. Lo que tienes que trabajar es con una persona que sepa hacer ese tipo de programa. Si no sabe hacer ese tipo de programa, nunca vas a coger esa asistencia. En este caso particular, él vivía en una área en Miami, era en Dade County, Miami. En este programa tienes que vivir en esa área y comprar en esa área. Sí es más limitado, pero para él fue perfecto. Ellos están súper contentos. Ellos vivían en un efficiency con 3 niños, mamá y papá, y un perro. Les iban a subir a $2,000 el pago en ese efficiency. Cuando yo les conseguí esta casita de 380,000, el precio era 400, pero el appraisal value vino en 390, son $10,000 menos. El vendedor bajó el precio y se pudo cerrar. Y ellos se quedaron pagando $1,900, creo que 1,800, algo así. Menos que lo que iban a pagar. Y esto es de 3 cuartos, 2 años. Y te- Estos clientes, yo todavía hablo con ellos, me dijeron a mí que los niños estaban todavía durmiendo con ellos en el cuarto porque estaban acostumbrados a dormir todos juntos. Imagínate. So, tú te imaginas, esos niños no venían ni a dormir, ya ahora sí cada uno está en su cuartico. Pero esa familia, yo sé que yo hice una diferencia muy grande para ellos, porque si yo no les llego a hacer esta asistencia, ellos más nunca hubieran podido comprar esa casa, porque valía 400,000, pero el préstamo terminó siendo para él 180, algo así. Y entonces por eso el pago le quedó afortable a esta familia. El único que trabaja ahí es él. So, imagínate, Muy existe y se pueden hacer. Muy importante eso, Damari, lo que hacemos, el cambio de vida que le podemos traer a las personas, porque no es lo mismo rentar, aunque las propiedades estén un poquito más costosas, Ujú, que pagar renta. Y las rentas sabemos que todos los años van variando, aumentando en precio, dependiendo de la zona, la demanda. Hoy día sabemos que ya en Miami, por ejemplo, y muchas ujú, zonas de Broward, ya no ujú, son zonas de construcción y lo que están haciendo es derrumbando edificios, haciendo construcciones nuevas y cada vez vienen más costosas ujú. que son los desarrollos de las zonas, las infraestructuras, por lo que no es lo mismo tener tu casa propia y como tú decías anteriormente, hoy día una renta tenemos que dar el valor de 3 meses, primer Ujú, mes, último mes y un depósito de seguridad. Entonces, digamos que un promedio de renta acá en Miami o en Broward, estamos de 2 habitaciones entre 2.200 a $2.600. ¿Cuánto hay que poner para 3 meses? Y ese puede ser, apoyándonos en estas asistencias, este puede ser el inicial precisamente de la compra de tu casa. exacto. Y ese precisamente fue mi objetivo en traerte hoy aquí, para que las personas vean que sí se puede, Ujú, siempre y cuando tengan la asesoría y la ayuda indicada, como tú decías, ver la persona que está preparada para hacer y conocer todas las ayudas que están disponibles para exacto. ayudar a las personas a comprar su propiedad dependiendo la zona, dependiendo del caso y la condición de cada persona. Y por Ujú, supuesto nosotros poder ayudar a esas familias a que tengan su casita y dejen ujú, de estar, sean dueños de casa propia y vivan la experiencia, ujú, no tener que mudarse todos los años, que es otra cosa que afecta muchísimo. ujú. Yo la semana pasada estuve con un cliente que le van a subir $1,000 de renta. Está pagando 3,000 y le van a subir a $1,000 porque el dueño decidió poner un techo nuevo y ahora quieren sacarle el dinero a ella. Ella dice que ella se va abajo de un puente antes de darle esos $1,000 extra, pero ahora ella tiene que buscar rápido otro lugar o ahora yo estoy trabajando en una preaprobación y este es uno de los clientes que yo le estoy tratando de dar los $35,000 porque ella tiene cierta cantidad de dinero.
pero ella también quiere cierto pago, que eso es muy importante. Yo me siento con ellos, yo hablo, yo les pregunto, porque puede ser que cualifiquen para más, pero ellos no quieren pagar más, porque ellos no se sienten de que eso es para ellos. Entonces, al llegar a la conclusión de que este es el pago que quiere hacer, entonces yo le dije, bueno, yo te puedo dar esta ayuda, pero tenemos que esperar por lo menos 2 meses para cerrar, porque si le doy el Hometown Hero no es suficiente. Entonces, ese es uno de los que yo estoy trabajando ahora y la estoy preaprobando a la persona. Y se tiene que ir ya en julio, ya ella tiene que mudarse de ese lugar. Eh, Están dispuestos, siempre están expuestos a que les pase eso. Y tú le estás pagando esa hipoteca a otra persona. ¿Por qué no la pagas para ti, para tu futuro? Porque esta es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque esto va subiendo. No como cuando tú compras un carro, que el carro lo que hace es bajar. La casa no. Esa casa es tuya, le va a quedar a tus hijos. Entonces también, si tú ves que tú no puedes, pasa cualquier cosa, la puedes vender, la puedes rentar. Siempre hay opciones. De todas formas, tú tienes que pagar renta o hipoteca. ¿Cuál tú prefieres? ¿Pagar para ti o pagarle a otra persona? Eso es lo que tienen que ver las personas. Y esa- eso es lo que yo veo más cada día, de que le suben 300. O hay personas que tengo que están acostumbradas y están rentando en un lugar mucho tiempo. Llevan 10 años ahí y el tenant, el landlord te adora, porque sí, tú le cuidas la casa, hasta gastas dinero haciendo cosas que no es tu casa. Claro que esa persona no te va a subir la renta, pero el día que esa persona se muera o pase algo y vengan los hijos y digan, ah, tú estás rentando esto en $2,000, tú estás loco, ahora yo voy a subirle a 3,000 o necesito esa casa para otra persona y ahí te van a sacar. Entonces siempre estás como, tú dices, ay, yo no sé si voy a poder seguir aquí, si no sé qué va a pasar. Y como tú dices, las rentas cada año suben, no bajan. Exactamente, exactamente. Y precisamente qué bueno que sacas eso. Tengo un amigo que lleva 20 años viviendo en la casa de alguien que esa persona no la necesitaba y es una casa que tiene un lote, es zona de agricultura y él en algún momento el dueño le dijo, vas a vivir aquí toda tu vida y el día que yo no esté, esta es tu casa. Llegaron los hijos, le dijeron, eso, ¿tú tienes algún documento firmado de mi papá? Ok, esta casa es de nosotros, te tienes que mudar. Esto, él nunca se ha comprado una propiedad, no tiene nada, se Mm, tiene que mudar a un lugar, a otro lugar X, dando todos los depósitos que le corresponden, y él simplemente tuvo la buena voluntad de creer en lo que le dijo el Señor, que tampoco tenía mala voluntad, pero no quedó nada escrito a los efectos legales. exacto. Aquí si no está por escrito, no pasó nada. Y él no Exacto. aseguró su futuro, que es a lo que vamos, no aseguró su futuro para poder llegar entonces a tener su propiedad. Y Exacto. definitivamente es triste el caso, pero son cosas que pasan muy a menudo. Ujú, claro. Entonces, Damaris, abordamos bastante. Mencióname un momentico que tú que estás al tanto, estás pendiente, el programa de Hometown Heroes se piensa que llegue el próximo mes de julio. ¿Hasta ahora hay alguna novedad, alguna actualización? La última correo electrónico que recibimos nosotros, los lenders y los brokers, es que todavía no han aprobado el programa, que están trabajando en eso, pero se cree, y esto como te digo, no es por seguro, de que nada más sean 50 millones lo que van a dar de ayuda. Ellos están tratando de que les den más. Y que puede ser, y no se sabe igual, estos son rumores y no se sabe, de que traigan las ocupaciones otra vez, como fue el primer año, porque A enfermeras, bomberos, maestros, policías, estas profesiones que se les llamaron los héroes. correcto, Es muy importante tener esto en cuenta para saber que además del Hometown Heroes hay otras ayudas y que no hay que esperar a Hometown Heroes. correcto, correcto, ese Y que mismo. además el monto este año aparentemente va a ser más limitado que los años anteriores. Y esos fondos se van a ir a lo mejor en menos de un mes. Si son 50 millones, eso no es nada. Eso no Exacto, es nada. eso se va muy Ujú, rápido. Bueno, ujú. Mari, si algo más que quieras decir, algo más que quieras mencionar. Yo le quiero decir que no tengan miedo, háganlo, háganlo. El primer paso es hablar con una persona como yo,
para poder yo decir que en dónde están, qué situación, cómo les va a quedar el pago. Yo estoy aquí para ayudarlo, para dejarles saber. Entonces, miramos todo y si cualifican y están bien y con las ayudas y todo lo que sea, entonces el segundo paso es ya con el realtor, que entonces yo le doy la preaprobación para empezar a buscar su casita y en 30 días están cerrando. Y si es el otro programa, en 60 días. Es posible, háganlo, no tengan miedo, que del miedo no sale nada. Háganlo, no tengan miedo y compren su propia casita que se van a sentir súper, súper bien. Es algo muy bonito poder realizar el sueño americano, como dicen, y yo sé que ahora hay muchas cosas que están pasando. Otra cosita es el estatus de las personas. Eso es otra cosita que hay también que hablar en otra ocasión a lo mejor. Pero, exacto, pero que compren, es muy importante, lo más pronto que puedan. Y Así que no tengan miedo. ya saben, señores, opciones hay para poder comprar casita. No se necesita tener todo el dinero, no se necesita tener un crédito perfecto. Se puede Ujú, trabajar con un crédito de 580 en adelante. Muy importante ver la opción que tiene cada persona como caso específico. Muy ujú, importante no cambiarte de trabajo, como tú mencionabas, tratar de no comprar carros, comprar muebles, abrir tarjetas de créditos en diferentes tiendas, que eso es algo muy común. Y con muchísimo gusto estoy aquí para ayudarles. Estoy con Damaris conectada siempre. Si alguien necesita tener más información, evaluar su caso, por supuesto que me puede contactar y llevarla de la mano con Damaris. Si quieren saber más información sobre lo que es nuevos compradores y otras ofertas y cosas que siempre estoy poniendo en mi canal de YouTube, suscríbanse, síganme, escríbanme por directo y podemos estar en contacto para asesorarles en el proceso de lo que puedan necesitar, buscar su casita y por supuesto que dejen de rentar, que es lo más importante, tener casa propia, no tener que mudarse todos los años. exacto. Muchísimas gracias, Damari, por acompañarme. Un gusto. No, gracias a ti por la invitación